Mushoku Tensei, volumen 5. Niñez, el arco del reencuentro. Capítulo 3, pelea familiar. Paul se alojaba en un lugar llamado la Posada de la Puerta del Amanecer, pero me llevó al bar de al lado. En el interior había unas 10 mesas redondas de madera y, en ese momento, estaba sentado en una, frente a mi padre. Todavía era de día, pero no éramos los únicos en el bar. De hecho, todos los asientos estaban ocupados. Los tipos a los que había noqueado en el almacén antes estaban sentados mientras los curanderos del grupo atendían sus heridas. No hace falta decir que las miradas que me lanzaron no fueron demasiado amistosas. Todos aquí eran aparentemente miembros de la pandilla de Paul. Y la que más llamó la atención de todas fue definitivamente la mujer guerrera sentada en diagonal detrás de Paul. Tenía el pelo castaño corto que se rizaba hacia afuera en las puntas, una boca carnosa y una cara bastante encantadora. Pero fue su figura y su atuendo lo que realmente la hizo destacar. Su pecho era enorme, su cintura era delgada y su trasero era regordete. Por alguna razón, todavía llevaba esa armadura de bikini. Supuse que estaba en su adolescencia. Era la misma chica que me había dado tantos problemas antes. Paul la había llamado Vierra. Definitivamente tenía el tipo de cuerpo por el que podía ver a mi viejo babeando. Yo mismo encontré difícil apartar la mirada cuando miré en su dirección, y esa ropa absurdamente escasa ciertamente no ayudó en las cosas. La armadura de bikini en sí misma no era tan rara en este mundo. Después de todo, la mayoría de las heridas podían curarse instantáneamente con magia, por lo que algunas mujeres espadachinas optaron por un equipo de protección más ligero, aceptando el hecho de que a veces las cortaban. Había conocido a algunas personas así en el continente demoníaco, y tenía que asumir que a ella le pasaba lo mismo. Pero nunca había visto a nadie con un atuendo tan mínimo antes. Normalmente, una armadura como esa se usaba sobre ropa liviana, no sobre la piel desnuda. Y usarías protectores para cubrir al menos algunas de tus articulaciones. Supongo que estábamos sentados en un bar en este momento, así que tendría sentido no molestarse en usarlos. De la misma manera, normalmente usarías un abrigo sobre ese tipo de armadura cuando no estuvieras peleando. Eso fue lo que hicieron las damas en el continente demoníaco, al menos. Aunque algunas de las espadachinas más ancianas a veces no se molestaban. Espera. ¿No se había puesto un abrigo en el almacén después de que lancé ese hechizo? ¿Por qué diablos se lo volvería a quitar? Bueno, lo que sea. También podría disfrutar de los dulces para la vista mientras pueda. Sí, de hecho. Espléndido, espléndido. Vaya. Accidentalmente me encontré con la mirada de la chica mientras la comía con los ojos. Ella me guiñó un ojo rápidamente, así que le devolví uno. Oye, Rudy. En este punto, me di cuenta de que Paul me estaba hablando y, con pesar, aparté los ojos de la mujer guerrera. Hola, padre. Ha sido un tiempo. Sí. Es bueno ver que todavía estás vivo, chico. La voz de Paul estaba llena de cansancio. El hombre realmente había cambiado bastante. Y no para mejor, eso es seguro. Nunca antes lo había visto tan demacrado o desaliñado. Bueno, gracias. Para ser honesto, me estaba costando mucho entender esta situación. ¿Qué diablos estaba haciendo Paul aquí? Este era el reino santo de Milis. Estaba tan lejos del reino de Asura como Mongolia de África. ¿Había salido a buscarme? No, eso no puede ser correcto. Ni siquiera sabía que me habían teletransportado al continente demoníaco. Tenía que haber alguna otra razón. ¿Qué pasó con su trabajo protegiendo a Villabuena? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, padre? La pregunta me pareció un punto de partida razonable, pero Paul reaccionó con evidente sorpresa. ¿Qué? ¿Viste mi mensaje, verdad? Tu mensaje. ¿De qué estaba hablando? No recuerdo haber recibido ningún mensaje de él. Por alguna razón, Paul frunció el ceño malhumorado ante mi confusión. ¿Me las había arreglado para molestarlo de alguna manera? ¿Te importaría decirme lo que has estado haciendo hasta ahora, Rudy? Principalmente tratando de sobrevivir. Es una larga historia. Realmente esperaba que Paul explicara la situación primero,
pero como me había preguntado, decidí contarle la historia de mi camino a Migration. Comencé con mi teletransportación al continente demoníaco con Eris, describiendo cómo habíamos sido rescatados por un demonio, nos convertimos en aventureros y pasamos un año entero viajando hasta Puerto del Viento. En retrospectiva, había sido un viaje bastante divertido. Tuvimos un comienzo difícil, es cierto, pero alrededor del sexto mes nos habíamos acostumbrado a la vida de aventureros. Poco a poco comencé a disfrutar contando mi propia historia. Mis descripciones de los acontecimientos se hicieron más elocuentes y comencé a describir varios episodios de formas cada vez más dramáticas. Todo era no ficción, pero encontré formas de entretejer todo en una historia grande y espectacular. Para empezar, dividí nuestra aventura en el continente demoníaco en 3 partes claras. Capítulo 1. Conozco a mi querido amigo Ruiger, y nos hacemos un nombre en la ciudad de Ricarizu. Capítulo 2. Prometiendo ayudar a Ruigerd en su búsqueda y corregir varios errores, el gran mago Rudeus emprende un gran viaje. Capítulo 3. Caigo en una trampa de gente bestia cobarde y me encuentro como un cautivo indefenso en su aldea. Puede que haya algunas ligeras exageraciones aquí y allá, pero mantuve la narración fluyendo sin problemas. Después de un tiempo, me estaba divirtiendo tanto que comencé a agitar las manos y a agregar efectos de sonido dramáticos a las escenas de acción. Además, opté por dejar de lado todo el asunto del dios humano. Y luego, cuando finalmente llegamos a Puerto del Viento, lo primero que se encontró con nuestros ojos. Justo cuando estaba terminando el capítulo 2 de mis Crónicas de un viaje sin rumbo por el continente demoníaco, de repente me quedé en silencio. Por alguna razón, el estado de ánimo de Paula había empeorado. Había algo muy parecido a una mueca en su rostro, y tamborileaba con los dedos sobre la mesa con irritación. ¿Fue algo que dije? Realmente no entendía por qué estaba molesto, así que decidí intentarlo y continuar. Así que de todos modos. Después de eso, nos dirigimos al gran bosque. Suficiente, dijo Paul, su tono claramente irritado. Entiendo la imagen, ¿de acuerdo? Pasaste el último año y medio jugando. La forma en que puso eso me molestó. Perdóneme. De hecho, tuve muchos problemas ahí fuera. ¿O sí? ¿Cuándo? Me había pillado con la guardia baja con eso. Mi voz salió un poco extraña. De la forma en que lo acabas de describir, todo sonaba como un maldito paseo por el parque. Bueno, sí. Eso es porque deliberadamente conté la historia de esa manera. Quizás me había dejado llevar un poco, en retrospectiva. Mira, Rudy, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es? ¿Por qué no te molestaste en intentar averiguar si alguien más había sido teletransportado al continente demoníaco? Me quedé en silencio. Fue lo único que pude hacer. Después de todo, no tenía una buena respuesta a su pregunta. Solo había una respuesta posible. Una simple razón. Se me había olvidado. Al principio, tenía mis manos completamente ocupadas con los problemas de nuestro grupo. Pero incluso después de que comenzamos a manejar las cosas, nunca se me ocurrió que alguien más que nosotros también podría haber sido enviado al continente demoníaco. Supongo que me olvidé de eso. Tenía las manos ocupadas. ¿Lo hiciste, sin embargo? ¿Encontraste el tiempo para ayudar a algún demonio al azar que nunca antes conociste? ¿Pero no pudiste pensar en las otras personas que probablemente también habían sido enviadas allí? Me quedé en silencio de nuevo. Quizás me había equivocado en mis prioridades. Bien. Pero no pude ver el punto de rastrillarme sobre las brasas después del hecho. La idea simplemente no se me había ocurrido en ese momento. ¿Qué se supone que debía decir? Ja. ¿Y qué? No buscaste a nadie. Ni siquiera te molestaste en escribir una sola carta. Acabas de pasear disfrutando de la vida de un aventurero con una linda señorita y un guardaespaldas invencible. Y luego, una vez que llegas a Migration, lo primero que haces es tropezar con un secuestro, ponerte unas bragas en la cabeza y fingir que eres una especie de héroe. Con un bufido burlón, Paul extendió la mano para agarrar una botella de alcohol de la mesa de al lado. Apuró la mitad de un trago largo y luego escupió ruidosamente en el suelo.
Su actitud realmente estaba empezando a enojarme. No iba a decirle que no bebiera alcohol, pero estábamos en medio de una discusión importante aquí. Mira, hice lo mejor que pude, ¿de acuerdo? Estaba varado en un lugar totalmente desconocido sin dinero, y sentí que tenía que concentrarme en mantener a Eris a salvo. ¿Realmente puedes culparme si me perdí algunas cosas? No te culpo ni nada, chico. El tono de Paul era tan burlón como siempre. Esta vez no pude evitar levantar la voz. ¿Por qué sigues dándome golpes así, entonces? Mi paciencia tuvo sus límites. No entendí por qué el hombre estaba actuando así. ¿Por qué? Una vez más, Paul escupió en el suelo con disgusto. Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué? Perdóname. Esta conversación se estaba volviendo más confusa a cada segundo. ¿Qué estaba tratando de decir aquí? Esta niña Eris es la hija de Philip, ¿verdad? ¿Eh? Sí, por supuesto. Yo nunca la he visto, pero estoy seguro de que es una linda señorita. ¿Fue por eso que no enviaste ninguna carta? Supongo que podría haber hecho más difícil hacer un movimiento con ella si recogía demasiados guardaespaldas. O vamos. Ya te lo dije, simplemente lo olvidé. Nada como ese pensamiento había cruzado siquiera por mi mente. Es cierto que Eris era hija de una familia poderosa. Los Greyrats tuvieron mucha influencia. Si hubiera hablado con el Lord local en Puerto Santo, podrían habernos dado 1 o 2 guardaespaldas. Por supuesto, terminé en la celda de una prisión en una aldea de hombres bestia antes de tener la oportunidad de probar algo así. ¿No le había explicado esto ya? ¿O espera? No. Nunca llegué a esa parte, de hecho. Aún así, realmente sentí que había hecho el mejor trabajo que pude dadas las circunstancias. No estaba diciendo que había tomado las mejores decisiones posibles en todo momento, pero no pensé que Paul tuviera derecho a criticarme después del hecho. Cuando nos quedamos en silencio por un momento, la dama de la armadura del bikini puso una mano sobre el hombro de Paul desde atrás. Capitán, ¿por qué no lo deja así? Todavía es un niño, ¿sabe? No hay razón para ser tan duro con él. No pude evitar resoplar. Típico de Paul, de verdad. A pesar de su gran charla, ni siquiera podía controlarse a sí mismo con las mujeres. De todos modos, ¿de dónde se sacaba un tipo así hablando así de mí? No había puesto un dedo sobre Eris, solo para que conste. Sin duda, tuve mis momentos de tentación. A veces, mis impulsos pecaminosos casi me vencieron. Pero al final del día, nunca la había tocado. No estoy seguro de que tenga derecho a sermonearme sobre mujeres, padre. ¿Qué? Los ojos de Paul se entrecerraron siniestramente en este punto. Pero en ese momento, no me di cuenta. ¿Quién es esa chica detrás de ti, de todos modos? ¿Vierra? ¿Qué hay de ella? Dime, ¿saben mamá y Lilia que estás trabajando tan de cerca con una mujer tan bonita? No, no lo hacen. ¿Cómo diablos lo harían? El rostro de Paul se contrajo con amargura, pero ni siquiera lo estaba mirando. Estaba demasiado ocupado disfrutando del hecho de que finalmente había tomado la delantera. Entonces, ¿puedes engañarlas al contenido de tu corazón? Por cierto, la tienes usando todo un atuendo. Supongo que pronto tendré un nuevo hermano o hermana. De repente, me encontré tirado en el suelo con la cara dolorida. Paul me miraba con odio en sus ojos. Ya he tenido suficiente de esta mierda, Rudy. Me dio un puñetazo. ¿Por qué? ¿Qué demonios? Mira. Si llegaste aquí, pasaste por el Puerto Santo en algún momento, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Así que ya lo sabes, ¿no? ¿De qué estaba hablando? En serio, esto ya no tenía ningún maldito sentido. Todo lo que podía decir era que Paul me estaba ocultando algo, y que estaba enojado porque no sabía qué era ese algo. ¡Qué broma! No lo sabía todo, maldita sea. El mundo estaba lleno de cosas que no sabía. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Me levanté de un salto y le di un golpe a Paul. Incluso mientras esquivaba el golpe, estaba activando mi ojo de la previsión.
Me agarra la pierna y me hace tropezar. Pisé con fuerza el pie de Paul y giré para lanzar otro puñetazo hacia su barbilla. Esquiva mi puñetazo y me golpea con un contraataque. El hombre se movía bien para alguien tan obviamente borracho. Canalicé magia en mi mano derecha. Si no fuera rival para Paul en una pelea a corta distancia, tendría que usar mis hechizos. El torbellino que llamé golpeó a mi padre de frente. Con un grito de sorpresa sin palabras, giró hacia atrás por el aire, elevándose por detrás del mostrador de la barra. El estruendo de botellas rotas llenó la habitación cuando cayó al suelo. Maldita sea. Esa es la última gota. Paul se puso de pie de inmediato, pero se tambaleó vacilante cuando trató de moverse. Has estado bebiendo demasiado, idiota. Había sido mucho más fuerte antes. El viejo Paul habría evitado mi torbellino de alguna manera, incluso desde esa posición incómoda. Rudy, pequeño. Capitán. Mientras Paul vacilaba, otra mujer corrió a su lado. Esta vez, fue la maga con túnica. El hombre estaba rodeado de chicas, ¿no? Es bastante sorprendente que tuviera el descaro de sermonearme. Suéltame. Empujando a la maga a un lado, Paul cruzó la habitación hacia mí. ¿Con cuántas mujeres engañaste mientras yo no estaba, Paul? Cállate. Lanza un haymaker con la mano derecha. Nota, haymaker, un tipo de golpe del boxeo. Hablando de un puñetazo telegrafiado. ¿Era este realmente el Paul que conocía? Incluso sin el ojo de la previsión, probablemente podría haber esquivado este. Ja. Agarré su brazo extendido y lo empujé hacia adelante en algo parecido a un lanzamiento con un solo brazo. Por supuesto, en realidad no podría hacer judo de verdad. Usé una ráfaga de magia de viento para impulsarlo, luego lo golpeé contra el suelo tan fuerte como pude. ¡Ga! Paul ni siquiera logró frenar su caída correctamente. Mientras estaba tendido torpemente en el suelo, me dejé caer y lo monté, sujetando sus brazos bajo mis rodillas como siempre hacía Eris. Hice, lo mejor, que pude, ¿de acuerdo? Lo golpeé. Y otra vez. Y una vez más. Apretando los dientes, Paul me miró con ojos llenos de amarga furia. ¿Qué le pasaba, maldita sea? ¿Qué había hecho para merecer esa mirada? ¿Qué quieres de mí? Estaba varado en un lugar totalmente desconocido. No tenía a nadie a quien acudir. Y aún así me las arreglé para llegar todo el camino aquí. ¿No es eso lo suficientemente bueno? Podrías haberlo hecho mejor y lo sabes. Eso no es cierto. Lo golpeé de nuevo. Y otra vez. Ambos nos quedaríamos sin cosas que decir, aparentemente. Paul simplemente me miró, la sangre goteaba por la comisura de su boca. Se veía tan irritado. Como si estuviera tratando con alguien totalmente irracional. ¿Por qué? Nunca antes había visto una expresión así en su rostro. Esto no era propio de él en absoluto. Maldito sea todo por. Detén eso. De repente, algo me golpeó desde un lado. Me tambaleé un poco por el impacto, y en el siguiente instante, Paul me empujó fuera de él y se sentó. Asumiendo que seguiría otro ataque, rápidamente me preparé. Pero Paul no se movió hacia mí, porque ahora había una niña pequeña parada justo entre nosotros. Detente. Solo detente. La niña tenía la nariz de Paul y el cabello dorado de Zenith. La reconocí de inmediato. Fue Norn. Norn Greyrat, mi hermana pequeña. Se había vuelto mucho más grande desde la última vez que la vi. Tendría 5 años ahora, ¿verdad? Quizás incluso 6. ¿Por qué estaba parada frente a mí con los brazos abiertos? Deja de meterte con papá. Parpadeé confundido. ¿Eh? ¿Metiéndome con papá? ¿Qué? No. Vamos. Non me estaba mirando, parecía que iba a romper a llorar en cualquier momento. Cuando miré alrededor de la habitación, por alguna razón, todos me miraban como si yo fuera el malo. ¿Hablan en serio? Sentí que se me enfriaba la sangre. Los recuerdos de décadas antes pasaron por mi mente. Recuerdos de todas las veces que me habían acosado en mi vida pasada.
Siempre que intentaba defenderme en ese entonces, todos en el aula solían mirarme así. Bien, bien, seguro. Supongo que me equivoqué de nuevo, ¿eh? Lo que sea. Me rindo. Basta de esto. Era hora de que me fuera. No había visto nada que valiera la pena aquí, y tampoco había hecho nada. También podría regresar a la posada para esperar a Eris y Ruiger. Podríamos dejar esta ciudad de inmediato, tal vez incluso mañana o al día siguiente. En realidad, no fue el fin del mundo. La capital no era el único lugar donde podíamos ganar algo de dinero. Quiero decir, Puerto del Oeste tenía que tener su propia rama del gremio, ¿verdad? Escucha, Rudy. No fueron los únicos que fueron teletransportados por la calamidad. Todos en Villa Buena también lo fueron. Paul estaba diciendo una cosa u otra, aunque en realidad no se registró. ¿Qué? ¿Qué fue eso ahora? Te dejé un mensaje con los gremios en Puerto Santo y Puerto del Oeste. ¿No te convertiste en un aventurero? ¿Por qué diablos no lo leíste? No había visto nada parecido en Puerto Santo. No, espera. Cierto. Nunca habíamos tenido la oportunidad de visitar el gremio de aventureros allí, ¿verdad? Fui directamente a recoger a Ruiger después de que llegamos, y esa salida terminó conmigo encerrado en una celda de la prisión en Pueblo Doldia. Mientras disfrutabas de tus pequeñas vacaciones, murió un montón de personas. Había visto el incidente del desplazamiento con mis propios ojos. Había visto la escala de esa calamidad mágica. ¿Por qué no me había dado cuenta de nada de esto por mi cuenta? Incluso el dios humano se refirió a él como un desastre enorme. No tenía ninguna razón para suponer que nunca llegó a Villa Buena. Entonces, todos en casa habían desaparecido. ¿Eso significa que Sylphie también ha desaparecido? ¿Estás más preocupado por una chica que por tu propia madre, Rudy? Paul dijo, frunciendo el ceño con irritación. Mi respiración se detuvo en la garganta. ¿Qué? ¿Ni siquiera has encontrado a mamá? Eso es correcto. No puedo encontrarla por ningún lado. Ni a Lilia tampoco. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mis piernas temblaron y se dieron debajo de mí, tropecé hacia atrás, apenas logrando sostenerme en una silla antes de caer. Sin embargo, hemos estado buscando. Hemos estado buscando a todos los que desaparecieron. Ese es el objetivo del equipo de búsqueda y rescate. ¿El escuadrón de búsqueda y rescate? Todos aquí eran parte de un equipo de búsqueda organizada, entonces. Pero, ¿por qué un equipo de búsqueda y rescate arrebataría a la gente de la calle? Porque algunos de los desplazados fueron vendidos como esclavos. Según mi padre, era un escenario común, te teletransportan a un lugar totalmente desconocido. Ni siquiera tienes idea de dónde estás. Y luego alguien se aprovecha de eso para engañarte y esclavizarte. Paul y los otros miembros del escuadrón habían comparado innumerables registros con sus listas de personas desaparecidas, habían ido a ver a todos los fituanenses esclavizados que habían encontrado y luego habían tratado de convencer a sus dueños de que los liberaran. Pero aparentemente, muchas de estas personas se negaron firmemente a ceder su propiedad. Según las leyes de esclavitud de Milis, no importaba cómo terminaras siendo esclavo, una vez que lo eras, no eras más que la posesión privada de tu dueño. De modo que Paul había recurrido a la liberación de esclavos por la fuerza. Robar un esclavo era un crimen, naturalmente, pero había ciertas lagunas legales. La escuadra los había aprovechado al máximo para liberar a muchas personas. Por supuesto, estaban dispuestos a respetar los deseos de cualquiera que optara por permanecer en su situación actual. Pero prácticamente todos los esclavos que encontraron suplicaron entre lágrimas que los llevaran de regreso a su tierra natal. El chico al que habían salvado hoy había sido uno de esos casos. No era de extrañar que el niño me resultara tan familiar. Era Somal, uno de los niños que solía molestar a Sylphie en su día. Durante el último año, se había visto obligado a trabajar aquí como una especie de prostituta. Paul y sus compañeros habían escuchado los amargos gritos de innumerables fituanos esclavizados, algunos de los cuales aún no habían logrado rescatar.
Se habían ganado muchos enemigos entre la nobleza local y los miembros del escuadrón habían comenzado a alejarse como resultado de sus métodos cada vez más contundentes. Paul estaba bajo una montaña de presión por todos lados. Cada día era una prueba angustiosa. Sin embargo, perseveró. Lo único que importaba era encontrar y rescatar a las víctimas de la calamidad, y todo lo que hizo, lo hizo por ellas. Creí que habías descubierto la situación hace mucho tiempo, Rudy. Supuse que ya estabas haciendo tu parte. Todo lo que podía hacer en este punto era bajar la cabeza. No estaba siendo justo. ¿Cómo se suponía que iba a saber todo esto? Pero, de nuevo, cuando realmente lo pensé, era muy posible que hubiera podido encontrar fitoanos desplazados en algunas de las ciudades por las que habíamos pasado en el continente demoníaco. Si hubiera hablado con ellos, probablemente habría tenido una idea de cuán a gran escala fue realmente el desastre. No me había esforzado lo suficiente por comprender la situación. Prioricé ayudar a Ruillerda a aprender más sobre la calamidad. Cometí un error. Simple y llanamente. Y ahora descubro que estabas jugando con una aventura. ¿Jugando? Sí. Realmente no podría discutir con eso. Todo el tiempo que estuve robando las bragas de Eris, mirando lascivamente a las damas del gremio de aventureros, chupando a la gran emperatriz demonio y comiéndome con los ojos a una niña con orejas de gato, Paul estaba buscando desesperadamente a nuestra familia desaparecida. No es de extrañar que se hubiera enojado tanto conmigo. Aún así, no pude encontrar en mí para disculparme. Al final del día, había hecho todo lo posible. Pensé las cosas detenidamente y tomé las decisiones que me parecieron más razonables. ¿Qué se suponía que debía hacer al respecto ahora? Paul no dijo una palabra más. Norn también guardó silencio. Pero pude ver la hostilidad en sus ojos y me dolió profundamente. Sentí como si me hubieran quitado un gran trozo de corazón. Miré alrededor de la habitación y vi que los compañeros de Paul también me miraban con ojos de reproche. Más recuerdos dolorosos volvieron a llover. Recordé el día después de que un grupo de delincuentes me desnudaron y me ataron afuera para que todos lo vieran. Recordé la forma en que todos me miraban cuando entré al salón de clases esa mañana. Mi mente se puso en blanco. En algún momento, regresé a nuestra habitación en la posada. Me derrumbé en la cama. No estaba seguro de lo que me había pasado, o por qué. No estaba seguro de nada. Mi cerebro no estaba funcionando realmente en este momento. Algo dentro de mi ropa se arrugó audiblemente. Hurgando en ellos, encontré el papel de escribir que había comprado esa tarde. Lo aplasté en mis manos y lo tiré. Ja. Con un largo suspiro, me bajé de nuevo en la cama y abracé mis rodillas contra mi pecho. No quería hacer nada en absoluto. Nunca antes había sido tratado con tanta frialdad por mis padres, ni siquiera en mi vida anterior. Cuando todo estaba dicho y hecho, mamá y papá siempre habían sido bastante suaves conmigo. Pero ahora, Paul me había rechazado totalmente. Me había mirado de la misma manera que mi hermano en mi vida anterior el día que me echó de la casa. ¿Dónde me había equivocado? Pensé que había hecho un trabajo decente, considerando todo. Incluso ahora, ninguna de mis decisiones principales se destacó como fatalmente defectuosa. Lo más cercano que me vino a la mente fue la forma en que recurrí a Ruillard en busca de ayuda desde el principio. Había seguido el consejo del dios humano sobre eso, aunque desconfiaba profundamente de él. No había ayudado que describiera mis viajes de la manera más alegre posible. Eso fue en parte porque me había dejado llevar, pero tampoco quería que Paul se preocupara, y yo también tenía mi orgullo. Quería convencerlo de que podía manejarme bien. Sin embargo, Paul no estaba de humor para una historia alegre de aventuras. Y tampoco los otros miembros de su equipo. Definitivamente había elegido mal mis palabras. Por un lado, nunca quise dar a entender que Sylvie era más importante que mi madre. Pero Paul y Norn estaban allí, ¿no era natural para mí asumir que Zenith también estaba bien? No. Eso es solo una excusa. En ese momento, el pensamiento de Zenith ni siquiera había aparecido en mi cabeza. Sin embargo, ¿qué pasa con todo el asunto de las mujeres?
Paul fue quien mencionó eso, y nunca puse un dedo sobre Eris. Seguramente una escoria infiel como él no tenía ningún derecho a sermonearme. Oh. Espera. Ahora tenía sentido. Quizás él tampoco había tocado a esas chicas. Sí, eso explicaría por qué se había vuelto loco conmigo. Bueno. Había reconstruido todo el asunto ahora. Tendría que volver mañana y volver a hablar con Paul. Ambos nos emocionamos un poco hoy, eso es todo. Me había ocupado de este tipo de cosas antes. Una vez que lo habláramos, él lo entendería. Sí. Todo debería ir bien la próxima vez. Yo también estaba preocupado por nuestra familia, por supuesto. Si hubiera sabido que habían desaparecido antes, también los habría buscado. Realmente apestaba haber pasado más de un año en el continente demoníaco sin reunir ninguna información. Pero al final del día, todavía estaba vivo. Todavía tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Todo lo que teníamos que hacer era planificar una búsqueda lenta y exhaustiva. Encontrar un par de personas varadas en un mundo tan grande iba a llevar un tiempo sin importar que, Paul entendió eso, seguramente. Una vez que lo haya calmado, podríamos pensar en nuestro próximo movimiento. Querríamos centrarnos en los lugares que nadie ha buscado todavía. Yo también ayudaría, por supuesto. Una vez que dejé a Eris en Asura, podría seguir viajando hacia el norte o irme a otro lugar por completo. Sí. De acuerdo entonces. Primero que nada, yo iré a ver a Paul de nuevo. Volveré a ese bar y... Urp. De repente abrumado por las náuseas, me levanté de la cama y corrí al baño. En poco tiempo, vomité el contenido de mi estómago. Había resuelto las cosas a un nivel racional, pero todavía no me sentía mejor. Había pasado mucho tiempo desde que me enfrenté a este tipo de hostilidad por parte de un miembro de la familia, y me dolió demasiado. Era temprano en la tarde cuando Ruigert regresó a la habitación. Luciendo un poco más feliz que de costumbre, sacó un pequeño sobre y comenzó a mostrármelo. Pero cuando lo miré desde mi asiento en la cama, se detuvo y frunció el ceño. ¿Pasó algo, Rudeus? Me encontré con mi padre. Está aquí en la ciudad. La expresión de Ruigert se volvió aún más severa. ¿Te dijo algo desagradable? Sí. ¿No se han visto en algún tiempo, correcto? Bueno, sí. ¿Pero tuviste una pelea? Sí. Cuéntame los detalles. Describí todo el incidente de principio a fin de la forma más honesta que pude. Una vez que había terminado, Ruigert dijo, ya veo, luego se quedó en silencio. Ese fue el final de nuestra conversación. Después de un tiempo, salió silenciosamente de la habitación. Eris regresó por la noche. Obviamente, algo había sucedido, a juzgar por lo emocionada que estaba. Había hojas pegadas a su ropa y rayas de polvo en su rostro, pero se veía feliz. Parecía que el trabajo de matar goblins había salido bien. Eso estuvo bien, al menos. Hola, Eris. Oye, Rudeus. Volví. Nunca adivinarás qué, ¿eh? Cuando le sonreí, los ojos de Eris se abrieron con sorpresa. Un instante después, cruzó corriendo la habitación hacia mí. ¿Quién fue?, gritó frenéticamente, sacudiéndome por los hombros. ¿Quién te hizo esto? Estoy bien. No es la gran cosa. Oh, vamos. No puedes hablar en serio. Estuvimos un rato yendo y viniendo así, pero Eris fue muy persistente. Terminé cediendo y contándole lo que pasó con Paul. Con voz plana y sin emociones, conté toda la historia por segunda vez, lo que dije, cómo reaccionó y cómo terminó todo. La respuesta de Eris fue una explosión de furia. No puedo creer esto. ¿Cómo pudo decir esas cosas? Trabajaste tu trasero para traernos aquí. ¿Y él llama a eso jugar? Es un fracaso total como padre. Mataré a ese estúpido idiota. Con esa declaración algo alarmante, salió furiosa de la habitación con su espada en la mano. Ni siquiera tenía la energía para intentar detenerla. Unos minutos más tarde, Ruigert llevó a Eris de regreso a la habitación por la nuca como un gatito rebelde. Déjame ir, Ruigert.
No debes interferir en una disputa familiar, dijo Rudyard, depositando a su prisionero en el suelo. Eris inmediatamente se dio la vuelta y lo miró. Hay algunas cosas que nunca debes decirle a tu hijo. Incluso si estás peleando. Esto es cierto. Pero puedo entender cómo se sintió el padre de Rudeus. ¿O sí? Bueno, ¿qué hay de cómo se siente Rudeus, entonces? Lo conoces. Es la persona más despreocupada y segura del planeta. Puedes darle un puñetazo o una patada, y él simplemente se encoge de hombros. Pero míralo ahora, está devastado. Entonces, quizás deberías consolarlo. Estoy seguro de que una mujer joven como tú podría lograrlo. ¿Qué? Mientras Eris agitaba la boca sin decir palabra, Rudyard se volvió y salió silenciosamente de la habitación. Dejada atrás conmigo, Eris comenzó a inquietarse, luego comenzó a deambular inquieta por la habitación sin hacer nada en particular. Lanzó frecuentes miradas en mi dirección. A veces hacía una pausa, asumía su postura habitual de brazos cruzados y abría la boca para decir algo, solo para cerrarla de golpe y reanudar su deambular. La niña estaba seriamente inquieta. Era como ver un oso en el zoológico o algo así. Al final, Eris se sentó en silencio a mi lado en mi cama. Ella no dijo una palabra. Y dejó un poco de distancia entre nosotros. ¿Qué tipo de expresión tenía su rostro en este momento? No había estado mirando con demasiada atención. No tenía la energía. Pasó un poco más de tiempo en silencio. Finalmente, noté que Eris ya no estaba sentada a mi lado. Justo cuando me preguntaba a dónde había ido, me rodeó con los brazos por detrás. Está bien. Estoy aquí para ti. Mientras decía esas palabras, Eris abrazó mi cabeza con fuerza. Estaba envuelto en suavidad, calidez y el leve olor a sudor de su cuerpo. Después del año y medio que habíamos pasado juntos en el camino, ese olor era muy familiar. Y ahora mismo, resultaba extrañamente reconfortante. El rechazo de mi familia me había llenado de ansiedad y miedo, pero ahora esos sentimientos parecían desvanecerse. Quizás Eris también era familia en este punto. Si hubiera estado presente en mi vida anterior, podría haber escapado de mi miseria mucho, mucho antes. A juzgar por lo mucho que ese abrazo hizo por mí, seguro que parecía plausible. Gracias, Eris. Lo siento, Rudeus. No soy muy buena en este tipo de cosas. Extendí la mano para apretar una de las manos de Eris mientras me abrazaba. Era la mano de una espadachina, fuerte y callosa. Un testimonio de su arduo trabajo. No es exactamente lo que esperarías de la señorita de una casa noble. No te disculpes. Significó mucho para mí. Ok. Algo dentro de mí se estaba reconstruyendo. Sentí que me calmaba un poco. Con un silencioso suspiro de alivio, me dejé caer contra Eris. Necesitaba apoyarme un poco en ella, al menos por ahora. Fin del capítulo 3.